Ya vamos a empezar otra vez a estudiar el Evangelio de Juan, después de 3 semanas que hemos parado. Y la verdad que los textos que vamos a estudiar hoy son bastante difíciles, o por lo menos se me plantearon bastante difíciles para mí, porque naturalmente nosotros podemos coger este texto. No sé cuántos de vosotros lo habéis leído en casa. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho los deberes de leerlo en casa, analizarlo y meditar en este texto, no? Es muy difícil, hermanos, porque naturalmente nosotros cogemos este texto y queremos hacer una lectura sencilla acerca de este pasaje y directamente lo aplicamos ¿a qué? Al matrimonio, ¿no? Señor. Y alguna vez yo he oído alguna predicación donde decía algún hermano, bueno, esta es una enseñanza donde se nos dice que Cristo debe estar invitado a nuestra boda, donde Cristo debe gobernar nuestra vida de casados. Y esas son verdades, ¿no? Cristo debe estar en nuestra boda, Cristo debe gobernar nuestra vida de casado, porque Él es Señor. Pero, sinceramente, no creo que Juan haya querido transmitirnos esto, ¿verdad? En estos textos que Él nos pasa a relatar acerca de este acontecimiento de Jesucristo en las bodas de Canaán. Mis hermanos, vamos a ver estos pasajes del Evangelio de Juan, recordando también la introducción que hicimos a este libro, donde hablábamos acerca de que Juan se esmera en enseñarnos 7 señales que hizo Jesucristo. Vemos los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ahí encontramos muchos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este evangelio de Juan, como decíamos en la introducción, Juan se centra en aplicarnos, mostrarnos 7 señales para mostrarnos la divinidad de Cristo, para mostrarnos quién es este Cristo, para mostrarnos qué vino a hacer este Cristo. Entonces, si entendemos esto ya desde un principio, ya no nos acercamos al texto del capítulo 2 de Juan, creyendo que Juan nos quiere hablar acerca de una boda. Y además algo curioso, ¿verdad? Hablábamos ayer con Lidia acerca de esto, de que habla de una boda, pero no menciona a los novios, ¿no? Dice quiénes son los novios, ¿no? Y debe ser un poco triste, ¿no? Tu boda se recuerda durante 2000 años, pero nadie recuerda quién se casó. Solo lo que Jesucristo hizo ahí, ¿no? Porque Él es el actor principal. Porque Juan quiere que nosotros miremos a Él. No miremos la boda, no miremos al maestresala, sino que Juan quiere que solamente miremos a Jesucristo. Y este es el mensaje principal del libro de Juan, ¿no? Recordamos en el capítulo 20, nos dice esto, ¿no? Todas estas cosas se escribieron para que vosotros creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego en el capítulo 1, como veremos más adelante, también se nos dice, estas cosas se escribieron para que veáis la gloria de Jesucristo, ¿no? Este relato, mis hermanos, en la mayoría de nuestras Biblias, ¿cómo titula? Las bodas de Canaán. Bodas de Canaán, ¿verdad? Yo también lo he titulado así, para no salirme de la línea. Esta predicación se titula Las bodas de Canaán. Y en este capítulo nosotros vamos a ver, mis hermanos, que Jesucristo es la fuente del gozo. Que Jesucristo es el gozo que por su sangre nos reconcilió con el Padre. Este milagro del vino abundante no es más que un anticipo de la vida abundante y eterna que tendremos en Él. Dice Juan capítulo 2, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Juan nos introduce ahora a una celebración, mis hermanos. Y esto sí tiene importancia si lo vemos en una secuencia de relatos que Juan nos viene contando ya desde el capítulo 1. La secuencia de los relatos comienza con un Juan el Bautista enérgico, ¿no? Con un Juan el Bautista, podríamos decirlo, un poco áspero, generación de víboras, arrepentidos, generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Una predicación que confrontaba y que tenía como objetivo preparar el camino del Mesías. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Pues porque esta predicación trajo temor y trajo llanto en todos aquellos que se acercaban a Juan el Bautista para ser bautizados. Porque como muchas veces hemos dicho, hermanos, el Evangelio primeramente debe provocar en nuestros corazones llanto y temor. Primeramente el Evangelio debe provocar en nuestros corazones un llanto por nuestro pecado, un llanto por nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, un llanto porque solamente merecemos la ira santa y justa del Padre. Pero si el Evangelio provoca primeramente esto en nuestros corazones, las Escrituras no nos condenan. Las Escrituras no nos dicen, arderéis en el infierno. Al contrario, las Escrituras nos dicen, bienaventurados. Si el Evangelio provoca esto en tus corazones, las Escrituras te dicen, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y el mensaje del Evangelio es gozo y vida abundante en Cristo. Entonces, viendo la secuencia de que Juan el Bautista los introduce en un temor y en un llanto a sus oyentes, ahora Juan el apóstol nos va a introducir a una celebración.
porque ya se ha manifestado el gozo y la vida abundante que es Jesucristo. Las Escrituras, mis hermanos, confrontan, nos pueden tirar por los suelos, pero las Escrituras siempre consuelan. Y si tú tienes llanto por tu pecado, si tú tienes dolor por haber pecado contra un Dios santo, las Escrituras te llaman bienaventurado, porque tú serás consolado. Y ahora en esta boda seremos consolados con la vida abundante que Cristo nos da. La primera secuencia, mis hermanos, como he dicho, de los relatos del Evangelio nos contó a todos nosotros. A cada uno de nosotros nos contó junto a esa generación de víboras que lloran y tienen miedo porque huyen de la ira venidera. Y ahora nos introducen a una boda, a una celebración donde los actores principales no son los novios, sino que es Jesús, que trae gozo y vida abundante a su novia, la iglesia, por la cual bebió la amarga copa de la ira de Dios, para que tú y yo podamos beber el dulce vino de su salvación. Una salvación manifestada a hombres y mujeres que no la merecían. Juan viene a anunciarnos, mis hermanos, la revelación máxima, el clímax de todas las Escrituras. ¿Y cuál es? Jesucristo, la revelación del Hijo de Dios. Entonces nosotros nos hemos quedado mirando en el relato de Juan hacia arriba, mirando a este Hijo que ha sido encarnado, este Hijo de Dios que ha venido a este mundo para salvar lo que se había perdido. Y ahora rápidamente Juan en esta boda nos hace mirar hacia abajo, hacia muy abajo, hacia una ciudad llamada, o sea, una aldea, mejor dicho, insignificante, llamada Canaán de Galilea. Antes de leer este texto, ¿cuántos de vosotros sabíais que existía Canaán? Y si no fuera por el relato de las bodas de Canaán, ¿cuántos de vosotros supierais que existe Canaán? Actualmente esta ciudad no existe, pero se decía que en la antigüedad, en la época de Jesucristo, estaba a 10 kilómetros aproximadamente de Nazaret y pertenecía a Galilea. Natanael, por ejemplo, el último discípulo que fue llamado por Jesucristo en el capítulo 1, pertenecía a Canaán. Lo vemos esto en el capítulo 20 de Juan también. ¿Cuántos de vosotros conocían a Canaán? Estamos aquí mirando a Cristo, al Hijo de Dios, arriba, y ahora Juan nos traslada abajo, a mirar a una ciudad insignificante, a mirar a Canaán, que no era considerada una ciudad importante por nadie, mis hermanos. Y esto nos muestra la humildad de nuestro Señor, nos muestra la humildad de nuestro Cristo. Ustedes nos han puesto a pensar, ¿por qué Cristo no se fue y se presentó delante de la corte real del Imperio Romano? Yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué nuestro Cristo no fue y se presentó delante de ese grupo selecto de judíos como era el Sanedrín y dice, yo soy el Cristo? Él decidió presentarse a una gente corriente y humilde como nosotros. Si Cristo se hubiese presentado, mis hermanos, delante de la corte real del Imperio Romano, aquellos que dominaban el mundo, ¿sabes qué le hubiesen dicho los romanos? No te necesitamos, tenemos al César, él es nuestro Dios. Es más, se lo dijeron. Si se hubiese presentado delante del grupo de los Sanedrín, del grupo selecto de judíos, ¿ellos qué le dijeron? No te necesitamos, somos hijos de Abraham. Pero se presentó delante de un grupo de personas, mis hermanos, insignificantes, que no tenía importancia para aquella época, así como tú y como yo, hermano. Canaán merecía, mis hermanos, que Dios haga este milagro ahí. Canaán merecía que Jesucristo haga esta señal en esa boda, en ese lugar. No lo merecía. Tú mereces la gracia y la misericordia de Dios. Tú eres merecedor de su amor y su bondad. ¿No? Al igual que los de Canaán, mis hermanos, tú no merecías que Cristo esté en medio de ti o en medio de esta congregación. No lo merecemos. Ellos no lo merecían y nosotros tampoco merecemos la gracia. Por eso he dicho en la introducción que todo es para su gloria, todo es para Él, todo es por Él. Dios resiste a los soberbios, mis hermanos, y da gracia a los humildes. Ninguno de nosotros puede ser soberbio y acercarse a Dios. Ninguno de nosotros puede creerse algo y acercarse a este Jesucristo. El primer paso para acercarse a Jesús es la humildad. La humildad que brota de un corazón contrito y humillado, de un corazón que dicen las Escrituras que Dios no desprecia, un corazón que se maravilla de que el Dios eterno vino a habitar en medio de personas corrientes como tú y como yo. Dios resiste a los soberbios, mis hermanos, y da gracia a los humildes. Juan nos trae, mis hermanos, de contemplar a este Cristo, a mostrarnos que nosotros somos iguales, al igual que los de Canaán. Debemos manifestar, mis hermanos, una humildad.
la humildad que el Señor no desprecia. Una humildad, mis hermanos, que nos permitirá acercarnos a Jesús. Porque Dios, mis hermanos, no comparte su gloria con nadie. Y va a manifestar su gloria en medio de una boda que se realiza en una ciudad que no tiene importancia. Cuando nosotros reconocemos esto, mis hermanos, que no merecemos la gracia, no merecemos la misericordia de Dios, no merecemos que Dios habite en medio de nosotros como Él dijo que habitaría. Por eso Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. De nuestro corazón solamente brota una afirmación que es Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Él, mis hermanos. Los de Canaán se maravillaron con este milagro. Se asombraron, mis hermanos. El maestro Sara llamó al novio y dijo: ¿cómo es posible que esto ocurra en esta boda? ¿Cómo es posible que Cristo haya venido a morar en ti? ¿Cómo es posible que nosotros hayamos sido salvados por su gracia? Soli Deo Gloria, mis hermanos. Solo a Dios sea la gloria en todo tiempo, en todo lugar. Porque a lo vil y lo menospreciable Dios escogió para avergonzar a los sabios. Pablo les escribe a los Corintios: no hay muchos entendidos entre vosotros, no hay muchos sabios entre vosotros. Pero a lo vil y lo menospreciable Dios escogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Si nosotros tenemos alguna sabiduría, si nosotros tenemos algún mérito, debemos gloriarnos en Cristo, no en nosotros mismos. La humildad, mis hermanos, es muy importante para el creyente. No voy a hacer que algunos de vosotros digan: estoy muy orgulloso de lo humilde que soy. La humildad es lo primero que se pierde, dicen, cuando lo reconocen que lo tienen, ¿verdad? Sí. El corazón humano no es humilde. Hablamos de la vanidad, ¿verdad? El corazón humano es vanidoso. Debemos acercarnos a este Cristo, mis hermanos, para que Él nos dé la humildad y mansedumbre que Él quiere. Porque si nosotros intentamos buscar la humildad con nuestras propias fuerzas, terminaremos siendo unos humildes muy orgullosos. Dice el verso 11 que el propósito de este relato que hemos leído en la lectura congregacional fue manifestar la gloria de Cristo. ¿Para qué? Para que creyeran en Él. Juan en el capítulo 1, verso 14 nos dice que ellos, los apóstoles, vieron la gloria de aquel verbo que fue hecho carne. Y lo cual, el capítulo 20, versículo 31, nos dirá que estas señales fueron escritas para que creamos en Él. Entonces nosotros, entendiendo esto, ¿cómo nos debemos acercar al texto? Buscando ver la gloria de Jesús que nos lleve a creer en Él, ¿no? Es tan fácil a veces leer las Escrituras, ¿no? Muchas veces cogemos un texto y empezamos a analizarlo con nuestros sentimientos, con nuestras ideas preconcebidas, cuando las Escrituras ya nos explican lo que quiere decir este texto. Y debemos acercarnos a la Escritura, mis hermanos, entendiendo que ella no fue escrita en capítulos, ella no fue escrita en versículos, fue escrita de corrido. Y cuando se predicaba el Evangelio, cuando se predicaban las cartas o los evangelios que iban llevados a las iglesias, se leían todas las Escrituras, todo el libro. Y haciendo este pequeño análisis, mis hermanos, de ver por qué y para qué, entendemos el motivo del relato de Juan. Ver la gloria de Jesús para que nos lleve a creer en Él. El texto nos dice que al tercer día Jesús, Jesús y también sus discípulos y su madre fueron invitados a una boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Cuando leemos estos textos, mis hermanos, nosotros nos podemos preguntar: ¿cuál fue el motivo por el que Jesús vino a la tierra? ¿Cuál fue el motivo de su encarnación? Los judíos no dudaban en absoluto que el Mesías se iba a encarnar y que iba a venir a la tierra. Pero lo que ellos sí dudaban era el verdadero motivo por el cual Jesucristo iba a venir. Y tal vez aquí María no entendía muy bien el propósito del Mesías. Y pensaba que este Mesías pues vino a solucionar los problemas cotidianos de la vida, a solucionar nuestros problemas políticos o mejorar las circunstancias que en ocasiones nos tocan vivir. Y tener este pensamiento acerca de Jesús
de una expectativa deficiente de lo que realmente Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Y esta expectativa deficiente, mis hermanos, ha invadido muchas congregaciones el día de hoy, que rebajan a nuestro Señor Jesucristo a un mero solucionador de problemas, a un mero solucionador de problemas de salud, económicos. Y estas expectativas deficientes hacen que estas congregaciones desvíen sus ojos del verdadero motivo por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Jesucristo vino a solucionar los problemas, pero solo un gran problema, el problema del pecado. Y nuestros ojos tienen que estar mirando a esto, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, con suavidad, pero con firmeza, le responde a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Con este versículo, mi hermano, es muy importante ver el distanciamiento que Jesucristo empieza a hacer con su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esto no es una falta de respeto. Es como si hoy dijéramos: ¿qué tienes conmigo, señora? Jesucristo no está siendo áspero ni está mostrándole falta de respeto a su madre, sino que él está marcando un distanciamiento ya con su madre. Al igual que nosotros, mis hermanos, nosotros necesitamos ver a Jesucristo no como alguien a quien le vamos a dar órdenes, no como alguien que está para cumplir nuestros deseos o nuestros milagros cuando nos acercamos a Él. Y María debería entender esto, que Jesucristo no vino a obedecerla a ella. Jesucristo vino a obedecer y a hacer la voluntad de su Padre, a cumplir el propósito de su Padre. Y este pasaje, mis hermanos, es el pasaje favorito de los católicos romanos para alegar acerca de la intercesión de María y por nosotros, de la intercesión de María en el cielo por nosotros. Pero el texto no nos da a entender esto. Al contrario, nos da a entender que Jesucristo le dice, en otras palabras, y perdón por la expresión: tranquila mujer, yo sé lo que voy a hacer. Tú no puedes darme órdenes a mí, porque yo he venido a cumplir las órdenes de mi Padre. Y por eso María le dice: haced todo lo que Él dijere. O sea, va y le dice a los sirvientes: está bien, yo no sé lo que va a hacer. Haced todo lo que Él dijere. Él tiene autoridad. Él sabe lo que hace. Jesús, al llamar a la mujer, como he dicho hace un momento, no es un síntoma de que está siendo descortés con ella, sino que está marcando claramente un distanciamiento para enfatizar el hecho de que Él no vino a obedecer a María, o no vino tampoco a obedecer a sus discípulos, sino que Él vino a llevar a cabo el plan perfecto del Padre y a obedecer solamente lo que Él ha decretado. ¿Os acordáis cuando Pedro le dice a Jesucristo: no, a ti no te va a pasar esto, Jesucristo? ¿Tú te imaginas que Jesucristo hubiese obedecido a sus discípulos? O si hubiese obedecido a Juan, al discípulo del amor, cuando le dice: manda fuego, Señor, hacia esta ciudad. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Por eso también nosotros tenemos que tener en cuenta esto: Jesucristo no vino a obedecerte a ti. Él no vino para que tú ahora puedas tener el poder de decretar, de declarar y de afirmar cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza. Jesucristo hasta el día de hoy está trabajando, porque su Padre sigue trabajando. Y Jesucristo no vino a cumplir tu deseo, vino a salvar lo que se había perdido. Porque esto es lo más importante para nosotros. ¿De qué nos sirve a nosotros, mis hermanos, que Jesucristo haya venido a solucionar nuestros problemas económicos o obedeciendo en todo lo que nosotros le dijéramos, si al final nuestra alma se perdería? ¿De qué nos sirve esto? Jesucristo vino a obedecer a su Padre. Y en Juan capítulo 5, verso 19 en adelante, lo deja muy claro, si lo queréis leerlo en casa. Todas las cosas que Jesús haría en su ministerio terrenal, lo haría con un propósito. Y veo, mis hermanos, que en este texto Jesús proveyó la solución al problema del vino en la boda. Y no lo proveyó simplemente por saciar la necesidad de ese momento, sino para dar un significado importante para sus futuros lectores y también para los que estaban en ese momento en la boda. Yo con esto quiero hacer una afirmación y quiero que tengas claro una cosa también. Jesucristo sí puede solucionar tus problemas económicos. Jesucristo sí puede solucionar tus problemas de salud. Jesucristo sí puede solucionar tus problemas de reconciliación con tu familia. Sería muy tonto por nuestra parte pensar de que no podemos orar al Señor para que nos provea de trabajo, de salud o de reconciliación con nuestra familia, ¿verdad? Jesucristo puede solucionar estas cosas. Pero el problema que hay hoy en día al enfatizar esto es que eclipsan el verdadero milagro que Jesucristo hizo. Y el verdadero milagro que Jesucristo hizo fue en la cruz del Calvario. Y nuestros ojos deben estar mirando siempre a esto, sin olvidar que Jesucristo puede solucionar estos problemas, hermano.
Sería muy tonto de nosotros, como he dicho hace un momento, ver a un hermano enfermo y decir, no te preocupes, Cristo ya te salvó. No, oraríamos por él, ¿verdad? Por salud, por bienestar económico, para que se pueda reconciliar con su familia. Pero estos milagros, mis hermanos, no deben eclipsar el verdadero milagro que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, y fue el de caminar hacia la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Ese es el verdadero milagro al cual debemos mirar sin olvidar que Jesucristo puede hacer otros milagros también. Como vimos aquí, solucionó el problema del vino, pero trajo un mensaje mucho más importante que solucionar los problemas cotidianos de la vida. Cuando Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, aunque ellos no entendían, Él estaba hablando acerca del supremo llamamiento que tenía, ¿verdad? El supremo llamamiento que Él tenía era el mandamiento que Dios Padre le había hecho desde la eternidad, que era caminar hacia la cruz del Calvario y efectuar el mayor milagro que el universo iba a contemplar, la muerte del Hijo de Dios. Este es el mayor milagro que podemos contemplar, o que nuestros ojos con la fe lo han contemplado, la muerte del Hijo de Dios. Hablaba por eso Alfonso en la clase, ¿verdad? Para el mundo, ¿qué es la muerte del Hijo de Dios, hermano? Insensato, espiritual. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto debe ser siempre nuestro objetivo, hermanos, cuando nos reunimos como iglesia: contemplar este milagro, contemplar este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no entiendo, hermanos, cuando se ponen delante de un púlpito a hablar de anécdotas, a hablar de testimonios, a hablar de infinidad de cosas, hermanos, y dejan la cruz de Cristo a un lado. Cuando el mismo apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Venimos nosotros a aprender de la vida del que predica o a aprender de la vida de Jesús? Venimos a aprender de la vida del Señor Jesucristo. Y si nosotros somos ovejas, necesitamos este pasto. Necesitamos este pan de vida. Debemos ser alimentados con la cruz de Cristo, hermano. Porque la cruz de Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios para nuestra vida. No hay evangelio sin cruz, hermano. No podemos desviar nuestra mirada hacia los otros milagros que Jesús pudo hacer y que hizo en la tierra, pero que solamente fueron destellos de su gloria, sino que nuestra mirada debe estar constante todo el tiempo hacia aquella cruz. Y el mismo Jesucristo, mis hermanos, lo dice en Juan capítulo 3, versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, para todo aquel que a Él mira, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el único lugar que debemos mirar. El único lugar donde encontramos vida. El único lugar donde encontramos vida eterna. No en anécdotas ni testimonios. Paul Wasser dice esto, ¿verdad? Una frase ya muy conocida de él, ¿no? Tu testimonio puede ser muy maravilloso, espectacular, pero no es el Evangelio, no es la cruz de Cristo. Charles Spurgeon decía, joven predicador, si en tu sermón no está la cruz de Cristo, coge tus apuntes y vete a tu casa y vuelve cuando tengas algo interesante que decir. Hoy en día los púlpitos se han transformado en lugares de humor, en lugares para entretener a las personas, para hacerlos sentir maravillosos. Pero en realidad el púlpito, hermanos, es para predicar acerca de la cruz de Cristo. Y yo quiero hacer mías las palabras de Pablo. No me propongo saber nada entre vosotros, mis hermanos, más que a Jesucristo y a este crucificado. Y si en algo he de gloriarme, me gloriaré en Cristo. Y nada más que en Cristo. Porque esto es lo que el mundo necesita oír. Y esto es lo que tú necesitas oír constantemente. Mi hermano, si tú crees que ya has entendido el Evangelio, yo te hago una pregunta. Si ya lo has entendido, ¿por qué sigues pecando? Si tú crees que ya has entendido el Evangelio, ¿por qué sigues pecando? Tu mente no ha podido comprender el Evangelio, hermano. Y aún en la eternidad te seguirás maravillando de ese plan maravilloso de Dios. ¿Qué te hace pensar que aquí ya no necesitas oírlo?
Todos los días necesitamos oír el Evangelio de Cristo. Todos los días necesitamos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio de Cristo. Todos los días necesitamos levantarnos de nuestra cama, si el Señor nos permite, y mirar a aquel Hijo que fue levantado por nosotros. Y todo aquel que mira no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Continuando con nuestro texto, mis hermanos, vemos que después de dejar claro el distanciamiento de María con Jesucristo con respecto a su labor en la tierra, también dejando claro el propósito por el cual él vino a esta tierra, María entiende esto y le dice a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Vamos a volver a leer estos pasajes, del 6 al 12. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora el relato de Juan se centra en 6 tinajas de piedra que se usaban para el rito de la purificación de los judíos. Este detalle que nos da Juan es para mostrarnos la necesidad constante que tenían ellos de purificarse con agua para presentarse delante de Dios. Jesús dice: llenad las tinajas de agua. Estas tinajas tenían la capacidad de 100 litros, nos dice el texto. Y este detalle de su capacidad, mis hermanos, no está escrito como si fuera un detalle sin importancia, por lo menos a mi entender, sino que es un dato que nos prepara para asimilar la magnitud de la gracia abundante derramada de Jesús en aquel lugar. Porque la gracia de Jesús es abundante, es tan abundante que es capaz de purificarte por completo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Antes de la llegada de Jesús era necesaria una constante purificación por causa del pecado. Ahora, con su gracia abundante y tan grande, ya no era necesaria esta constante purificación, ya que Él efectuaría la verdadera y completa purificación cuando llegue su hora. La gracia de Jesús es abundante, mis hermanos, que puede hacer algo que la ley y los ritos no podrían lograr, que era el perdón y el gozo de la salvación. Isaías 25:6, como hemos leído en la lectura de alabanza: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificado. Dios estaba cumpliendo en las bodas de Caná, mis hermanos. En aquel momento la profecía de Isaías con respecto a quién sería Jesús para todas las naciones. Jesucristo es el vino, Jesucristo es el banquete de Dios, el gozo del creyente. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes sabían que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el buen vino primero, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mi hermano, esto no es más que una referencia a que el Dios Padre había reservado lo mejor para el final, lo mejor para los postreros días. ¿Y quién es o qué es lo mejor para los postreros días? Jesucristo, su Hijo. Hebreos 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación, la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Dios había hablado en todo tiempo por profetas, por visiones, por sueños, pero ahora nos estaba hablando a través de su Hijo, a través de este vino. Y el maestro Sara está haciendo esto, mis hermanos, esta referencia a esto. Ahora Dios está hablando a través de un vino mejor. Está hablando a través de su Hijo. Ya no necesitamos visiones, no necesitamos sueños, no necesitamos profetas, porque tenemos la palabra más fiel y digna de ser creída, a Jesucristo. El Logos hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Al transformar el agua en vino de estas tinajas de la purificación en Jesús, también nos anuncia, mis hermanos, el gozo de la salvación. Pues el rito que se debía hacer constantemente daba ahora paso a la realidad de la completa purificación a través de él. Qué pesado sería esto, ¿verdad? Podéis leer el libro de Deuteronomio donde se habla acerca de esto. Se tenían que lavar constantemente por muchas cosas que hacían. Si tocaban a un familiar que había estado pecando, ya tenían que ir a lavarse otra vez las manos. Y ahora Jesucristo les dice, yo los voy a purificar completamente. Desecha esas tinajas de la purificación y pone un vino nuevo, un vino de gozo, un vino que nos trae libertad a nosotros. Porque la ley, mis hermanos, nos esclavizó a causa del pecado, pero Cristo nos trajo libertad. Y veíamos, ¿verdad? Jesucristo busca adoradores en espíritu y en verdad. Jesucristo nos liberó, nos purificó y podemos adorarle si queremos en la intimidad de nuestro hogar, en nuestra habitación, mientras vamos en el autobús, mientras conducimos. Cristo, mis hermanos, es el gozo. Este es el vino refinado que nosotros podemos beber ahora. Cristo, mis hermanos, dijo, consumado es. Toda tu purificación, tu santidad ya está completa. No necesitas hacer nada más. Y qué fácil es entender esto cuando leemos este pasaje, mis hermanos, que nos lleva a preguntarnos cómo hay hermanos que caen en el judaísmo, volviendo a rudimentos ya desechados por Dios. Y si leemos el libro de Gálatas, ese era el problema que tenían ellos. Volviendo a la circuncisión, volviendo a guardar el sábado, volviendo a abstenerse de alimentos para ser más santos. Y vemos esto también muchas veces en nosotros que somos reformados. Es que si leo 13 libros, voy a ser más santo para el Señor. Es que si leo todos los días tantos capítulos, voy a ser más santo para el Señor. No hay nada que tú puedas hacer para ser más santo. Dios, si realmente estás en Cristo, Dios ya te purificó por completo. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ¿qué entiendes por esto? Que ya está todo hecho. Todo está hecho, mis hermanos. Y Cristo nos quiere mostrar esto con las tinajas de la purificación. Él es el vino que nosotros bebemos una sola vez y para siempre. Y esto trae gozo a nuestros corazones. Estas son las buenas nuevas de salvación de Dios en Jesús. Y estas buenas nuevas de salvación están unidas indivisiblemente al gozo que se manifiesta solo y exclusivamente a través del Hijo de Dios. Porque Él es el banquete de vinos refinados dispuesto por Dios. Y no podemos más que maravillarnos de la gloria de Jesús al ver en este relato que parece sencillo, pero que tiene un significado profundo. El Evangelio expuesto en cada uno de sus versos. Dice Juan en el verso 11 que vieron este milagro, o que vieron, mejor dicho, en este milagro, la gloria de Jesús. Vieron el resplandor de su divinidad. ¿Cómo es posible que nosotros nos podamos acercar a este texto y no veamos la gloria de Jesús para creer en Él? ¿Cómo es posible que tú que estás leyendo este texto, que lo has leído en casa, no has podido ver la gloria de Jesús? Necesitamos volver a las Escrituras, hermano. Y a modo de conclusión, necesitamos volver a las Escrituras para leerlas con los ojos de la fe, para poder entender que estas cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y si te preguntas, ¿cómo puedo leer esto con los ojos de la fe? ¿Cómo puedo acercarme a esto? Las Escrituras han de discernirse espiritualmente. Por tanto, el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a saborear esto, a degustar esto, a entender la gloria de Cristo reflejada en estos versículos.
Si tú te acercas a las Escrituras con tus propias fuerzas, con tu propio entendimiento, esto no va a ser más que un relato sencillo de una boda más que sucedió hace 2000 años. Tú debes pedirle al Espíritu Santo que te revele la gloria de Dios en estos pasajes. Que el Espíritu Santo te haga saborear eso. Y muchas veces nosotros no hacemos esto, hermano. Hemos cogido las Escrituras y las leemos todos los días como un ritual, ¿verdad? Como un rito que hacemos, sin ponernos a pensar las maravillas que contiene la palabra del Señor. Maravillas que nuestra mente no puede discernir. Por tanto, debemos pedirle la ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esto, para que las Escrituras sean vida en nosotros. Pero si no hacemos esto, mis hermanos, seguimos yendo a las Escrituras como aquellos judíos iban a esas tinajas a purificarse. Nosotros vamos a las Escrituras para encontrar a Cristo, para ver su gloria y para creer en Él. Si no vamos con esta actitud, estamos yendo a las tinajas para purificarnos como aquellos judíos, buscando nuestra propia aprobación. Mis hermanos, Jesús, al igual que transformó aquella boda, sigue transformando el día de hoy a través de su palabra las vidas de los que se acercan a Él. Jesús, a través de su palabra, sigue haciéndonos la invitación a su banquete. Y la invitación a su banquete es esta: arrepentir. El reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cuál es nuestra respuesta a esta invitación? ¿Cómo respondemos a esta invitación del Rey de Reyes? Nos invita a un banquete. Y su invitación dice: arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Dice Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas son encarcelados por compartir el Evangelio. Y dice el texto que Dios hace que venga un terremoto y las puertas de la cárcel se abren. Entonces el carcelero, pensando que los presos habían huido, saca su espada y se quiere suicidar. Y Pablo clama a gran voz: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y este carcelero le hace una pregunta y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le hablaron de la palabra del Señor. ¿Qué debes hacer el día de hoy para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y en su palabra y serás salvo. Hoy, mis hermanos, quiera el Señor que tú puedas hacer lo mismo. Quiera el Señor que tú puedas tomar su palabra y puedas pedirle a su Espíritu Santo que te guíe a ver la gloria de Jesús en estos versos. Quiera el Señor que tu vida sea transformada al ver la gloria de Jesús, así como esas bodas sencillas, que si no hubiese estado Jesucristo ahí no hablaríamos de ellas. Fueron transformadas por la presencia de Jesucristo. Quiera el Señor que tu vida sea transformada como la fue la vida del carcelero de Filipo. Quiera el Señor, mis hermanos, que tu vida realmente sea transformada al ver la gloria de Jesús y creer en Él. Vamos a orar. Señor, Dios Padre, Dios eterno, a ti nos acercamos el día de hoy, Señor, sabiendo que si tú no haces que tu palabra sea vida en nosotros, Padre, de nada sirve que la leamos, Señor. Padre, yo te ruego por el poder de tu Espíritu Santo y a través de tu Hijo amado, que tu palabra el día de hoy pueda hacer vida en nuestras vidas, Señor. Que realmente la podamos saborear, Señor, así como decía el salmista, que era más dulce que la miel a su paladar. Padre, perdónanos porque en ocasiones tomamos tu palabra, Señor, como un simple libro más, Señor, al cual leemos como un ritual diario, olvidando que tu palabra es espíritu y ha de discernirse espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer esto. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y podamos ver la gloria de Jesús reflejada aún en estos sencillos pasajes, Señor. Yo te ruego también, Señor, el día de hoy, por aquel que está en este lugar, Señor, que tal vez no te conoce, que tal vez está preguntando cómo debe creer en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, le convenza de pecado y de juicio, Señor, y que pueda correr a los pies de Cristo en arrepentimiento.
para que Él pueda, Señor, acercarse a este banquete que tú has preparado a través de tu Hijo y pueda hacer suyo, Señor, eso de arrepentiros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ayúdanos también a nosotros, Padre, a no caer, Señor, en esta mentira de que ya te conocemos y de que no necesitamos oír el Evangelio. Padre, lo necesitamos diariamente, porque aún somos pecadores. Aún vivimos en este cuerpo de muerte, Señor. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte?, decía tu apóstol. Solamente Cristo. Ayúdanos a correr a Él, Señor. Ayúdanos a predicarnos a nosotros mismos el Evangelio constantemente, diariamente, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque sin ti, Padre, hace mucho tiempo que hubiésemos caído en tu gracia. Sin ti, Señor, no seríamos nada, Señor. Ayúdanos a tener humildad también. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea todo para tu gloria, Señor. Que ningún mérito nosotros intentemos ponernos, Padre. Dice tu Escritura que tú nos darás una corona y automáticamente esa corona, Señor, la tiraremos a tus pies, Señor. Porque toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre. Te lo ruego, Señor. Bendice tu palabra en los corazones de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús.